Buenos días a todos los oyentes. Soy Marisel Montet, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Barcelona y en Tarrasa. Bueno, primero de todo decir que estoy encantada de la invitación para poder hablar un poquito de la situación de nuestra querida Iglesia y de nuestros hermanos en Oriente Medio y de la labor que desarrolla la Fundación allí. Vamos ahora mismo a entrar en el Adviento y es el momento ideal para detenernos de la prisa en la que solemos vivir. Detenernos para mirar más allá de nuestras fronteras y volver la vista a una tierra que escuchamos todos los días en las noticias sin comprender lo que realmente está ocurriendo allí. Me estoy refiriendo a Oriente Medio, pero no vamos a hablar desde la política ni desde los intereses internacionales, sino desde la mirada de la fe, desde lo que está viviendo la Iglesia Católica y los cristianos que aún permanecen. Aunque a veces no lo sepamos, Oriente Medio es la cuna del cristianismo. Allí nacieron las primeras comunidades cristianas. Allí se pronunciaron por primera vez las palabras del Evangelio en arameo. Allí se vivió aquella religiosidad primitiva que después se extendería por todo el mundo. La religiosidad primitiva de Siria, Irak, que son ya territorios en los que la fe cristiana echó raíces profundas hace ya 2000 años. Pero hoy esas raíces están en verdadero peligro. En los últimos años, como sabemos, el cristianismo en estos países se ha ido reduciendo drásticamente. La persecución, especialmente sufrida desde el 2014 en Irak, la inmigración forzada de los jóvenes, la baja natalidad, han dejado a los cristianos convertidos en pequeñas minorías. Pongamos algunos ejemplos para que podamos visualizar la magnitud del problema. En Irak, antes de que aparecieran los movimientos del llamado Estado Islámico, había 1,5 millones de cristianos. ¿Sabéis cuántos quedan hoy? Aproximadamente 150.000. De 1,5 millones a 150.000. Y no solo por la violencia directa, sino también por medidas como el famoso impuesto a los cristianos. El paga, conviértete o muere, que se llama yizía, una alternativa imposible vivir así, que empuja a las familias a huir, representaban el 60%. Hoy su presencia ronda el 12%. Y con esa disminución también se ha diluido el papel que tenían en la vida política, social y cultural del país. El Líbano era un modelo de convivencia entre religiones y ahora ese modelo está tambaleándose. ¿Y Siria? ¿Qué decir de Siria? En el 2010 había allí más de 1 millón de familias cristianas. Hoy quedan alrededor de 140.000, es decir, han desaparecido 3/4 partes de los cristianos del país. Es muy duro decirlo, pero necesario. Estamos ante una de las crisis religiosas y también culturales más graves de nuestro tiempo. Pero hoy vamos a contar también, estamos en Adviento, un testimonio de esperanza, que aunque ocurrió hace 18 años, sigue resonando con fuerza. Una de esas vidas que te recuerdan de qué está hecha la fe de algunas personas. Hablamos del padre Rajid Ghani, se convirtió en un auténtico testimonio y fuerza para miles de cristianos en Irak y en el mundo. Rajid nació en un pequeño pueblo cristiano llamado Quraysh, de Nínive, cerquita de Mosul. Y aunque suena muy lejano, su historia nos toca de muy cerca. En 1996, cuando todavía era seminarista, su obispo lo envió a Roma para estudiar con una beca de ayuda a la Iglesia necesitada, en la famosa Universidad de Santo Tomás de Aquino. Imaginemos las calles de Roma. Allí fue ordenado sacerdote y, aunque terminó sus estudios en el 2003, tenía 2 opciones. La posibilidad de quedarse en un lugar seguro de Europa o volver a Irak, que acababa de entrar en una etapa de guerra tras la caída de Saddam Hussein. Y él lo tuvo claro, volvió a su tierra, a su gente, aún sabiendo que los cristianos estaban siendo perseguidos, secuestrados, atacados por nuevos grupos yihadistas que iban apareciendo en el país. Así llegamos al 3 de junio del 2007, fiesta de la Trinidad, gran fiesta.
Ese día, después de celebrar la Eucaristía en la parroquia del Espíritu Santo de Mosul, Najib salió con sus 3 diáconos, Basham, Wahib y Ghassan. Eran parte de un equipo de una familia espiritual, pero al salir a la calle varios hombres armados los detuvieron. Les exigieron renunciar a su fe y convertirse automáticamente al Islam. Y ninguno aceptó. Los 4 fueron asesinados allí mismo. Lo más impactante es que ese no era el primer aviso. Uno de esos hombres ya les había advertido a Rashid que dejara de abrir la iglesia, y él, con una sed a fondo, respondió: ¿cómo voy a cerrar la casa de Dios? Esa frase se ha quedado grabada como un símbolo de su valentía. Hoy la Iglesia Católica Caldea lo honra como mártir y la Santa Sede ya ha iniciado el proceso de canonización de él y de los 3 subdiáconos. El motivo es claro: murieron por su fe, por negarse a abandonarla. Un testigo rotundo de fe. 18 años después, su historia sigue hablándonos. Nos recuerda que hay personas que viven su fe sin medias tintas, con una fuerza que... Y ese al final es el tipo de testimonio que nunca se acaba. Pero delante de todo esto podemos preguntarnos por qué es tan importante que el cristianismo no desaparezca de Oriente Medio. La pregunta puede parecer evidente, pero no lo es tanto, porque la presencia cristiana allí no es solo una cuestión religiosa, es también cultural, histórica, hasta económica y humana. En Siria e Irak, por ejemplo, todavía hay comunidades que conservan la lengua aramea, la lengua que hablaba Jesús, nuestro Señor. Es impresionante pensarlo, escuchar hoy, en pleno siglo XXI, a personas rezando con las mismas palabras que escucharon los apóstoles. Pero esta lengua ancestral está desapareciendo porque quienes la hablan están siendo expulsados o asesinados por ciertos grupos extremistas. Para ciertos grupos extremistas, borrar el arameo significa borrar la huella de Cristo en la historia. Si eliminas a quienes lo hablan, eliminas directo de los orígenes. Y no solo eso, si el cristianismo desaparece de Oriente Medio, el vacío sería enorme. Esto supondría una crisis religiosa, sí, pero también una crisis cultural, social, porque el cristianismo introduce en estos países valores fundamentales, valores como el perdón, la esperanza, el cuidado de los débiles, la educación, la asistencia sanitaria, el acompañamiento a las familias que tienen a miles de personas, sean cristianas o no lo sean. Por eso, organizaciones como la nuestra, la que presentamos hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada, trabajan con tanto empeño para que esta presencia no se apague. Nosotros, voy a contar un poquito ahora nosotros qué hacemos exactamente, a qué nos dedicamos exactamente. Nosotros nos sostenemos como en 3 pilares fundamentales que nos parecen la clave. Por un lado, trabajamos con parroquias y comunidades para fomentar a nuestros hermanos perseguidos y empobrecidos. Sabemos que la oración es un arma muy poderosa. Por otro lado, el segundo pilar sería que dedicamos mucho tiempo a la denuncia profética. Damos charlas, conferencias sobre libertad religiosa, creamos dinámicas para jóvenes allí donde nos llaman, para dar a conocer esta realidad. Creemos que nadie, menos aún los cristianos, podemos dejar de conocer lo que es 1 de cada 7 de nuestros hermanos cristianos. 1 de cada 7. Y por último, el tercer pilar es que fomentamos la caridad a través de donativos para poder apoyar proyectos pastorales, formativos y sociales que permitan a las comunidades cristianas, a nuestros hermanos, seguir adelante, seguir vivas en los lugares más difíciles del planeta. Como por ejemplo, apoyamos a las comunidades locales reconstruyendo iglesias que han sufrido ataques, damos becas a jóvenes para que puedan estudiar y quedarse en su país, sostenemos a congregaciones religiosas que sin ayuda tendrían que irse, financiamos campamentos, en Oriente Medio tenemos varios de verano que se convierten en auténticos oasis de paz, espacios donde los niños pueden reír, pueden jugar, pueden rezar.
lejos de la violencia y dan una continuidad a su formación. Y, por supuesto, también proyectos asistenciales, como uno que tenemos en Alepo, que es precioso, que se llama Gota de Leche, que es un poco para que os hagáis una idea, un pote de leche maternizada allí cuesta alrededor de 7 euros, que es casi un tercio del salario mensual de muchos padres. ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, permite que estas familias puedan alimentar a sus bebés. Todos estos proyectos comparten algo esencial, una mirada ecuménica entre cristianos, armenios, maronitas, greco-católicos de distintas tradiciones, y también una mirada profundamente humana. Y por no alargarme más y para terminar, la Iglesia en Oriente Medio se sostiene hoy sobre estos 3 pilares de los que ya os he hablado: la oración, nuestra conciencia sobre lo que pasa ahí y la ayuda material. Orar por ellos y ayudarles a permanecer en su tierra y aprender de su ejemplo, un ejemplo que nos recuerda que la fe, cuando es auténtica, puede sostenernos incluso en las situaciones más extremas. Porque al final, y como el padre Rajiv Ghani dijo, ¿cómo vamos a permitir que se cierren las iglesias? ¿Cómo vamos a permitir que se cierre la casa de Dios? Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos. Si queréis más información, nos podéis encontrar en cristianosperseguidos.org, o si queréis dar charlas en vuestras comunidades o fomentar la oración, también nos podéis llamar a la delegación de Barcelona, de la Fundación en Barcelona, que cubre toda Cataluña, que es el 93-237-3763. Muchísimas gracias por escucharnos. Sigues la meva llum, el foc d'amor, porta'm a dins del cor dels pobres, amb els malalts, els moribunds. Sigues la flama del meu amor. Tens vocació d'estimar, d'oferir-te tal com jo ho vaig fer. Així realitzaràs el desig del meu cor sant, que és l'amor misericordiós. Sigues la meva llum, el foc d'amor, porta'm a dins del cor dels pobres, amb els malalts, els moribunds. Sigues la flama del meu amor. Jo sóc la lluna i l'amor, qui em segueix ja no té foscor. Les tenebres ja no tenen veu, sóc la llum que no té fi. Sigues la meva llum, el foc d'amor, porta'm a dins el cor dels pobres, amb els malalts, els moribunds. Sigues la flama del meu amor.